Sonido. Maranata. Maranata. Eso. Cristo viene pronto. Prepárate. Es el lema que tenemos mundialmente esperando la venida de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, ¿cuántos estamos, Sonia? ¿Cuántos estamos alegres, contentos en esta noche porque el Señor nos ha cuidado y nos ha bendecido hasta el día de hoy? Bueno, gracias a nuestro Dios, estamos vivos y con sus ángeles alrededor protegiéndonos a cada cual. Bueno, vamos a iniciar una noche más de estudio de la Biblia y de las profecías que el Señor nos ha dado para mostrarnos que somos el pueblo del Señor. Vamos a ir comprobándolo a través de la Biblia, así que ojalá también tengan dónde apuntar para que ustedes puedan compartir esa verdad. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a avanzar en lo que es la iglesia remanente hasta donde más alcancemos, y yo creo que el día de mañana veríamos ya el cuadro completo desde que la iglesia original fue fundada por el Señor hasta la iglesia remanente. Eso sería el día martes, mañana. Ya el día miércoles pasaríamos a lo que es como tal la profecía de Apocalipsis 10. Ojalá también ustedes traigan su Biblia, traigan donde anotar para entrar a cuadros apocalípticos más centrales. El día jueves, con la ayuda de Dios, tocaremos lo que es Apocalipsis 11. Los que saben de profecía de pronto ya más o menos saben qué símbolos y significados hay allí. Y el último día terminaríamos con lo que es el Apocalipsis 12 y 13, que aunque yo de pronto mencioné, oiga, como aquí tenemos tanta multicultural, ¿cierto? Aquí tenemos de tanto lugar. Yo hice un énfasis, pero creo que es bueno aclararlo porque de pronto no sé qué dejé. Allá en Colombia ocurre, y usted, yo no sé si aquí también hay reformistas, ¿algunas veces los han visitado por aquí los reformistas? ¿Sí? ¿No? Por aquí no han tenido eso, qué bueno, los felicito, qué bien, menos mal. Pero cuando vengan ya ustedes tendrán herramientas para saber en qué hemos creído, ¿cierto? Muy bien. Allá ellos se dedican muy también a la profecía, pero muy a los símbolos, las fechas, los significados. A eso me refería de pronto alguna vez que lo mencioné, no diciendo que no sea necesario. Vamos a verlo a través de esta semana, porque también es parte del mensaje que el Señor nos ha dado. Aclaro esa parte de pronto. Muy bien, bueno, vamos a orar entonces y vamos a comenzar el estudio de la palabra de Dios, así que los invito, por favor, coloquémonos, puede ser de rodillas y vamos a orar. Amante Padre Celestial, ahora que vamos a abrir tu palabra, que vamos a estudiar, esperamos, Señor, tu Espíritu Santo nuevamente venga a visitarnos, a seguir haciendo la obra que ha venido haciendo a través de estas noches, en esta y en las diferentes iglesias donde se está predicando tu palabra. Acompáñanos, Señor, porque queremos, aparte de aprender, también poder renacer. También esperamos que aquellos amigos que están conociendo de Cristo Jesús puedan encontrar en Dios y en la Biblia un Dios de amor, en el cual pueden confiar, y finalmente esperamos tú les ayudes para que ellos puedan entregar su vida a Cristo Jesús. Acompáñanos, Señor, a través de toda esta semana y a lo largo de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Anoche comenzamos a ver lo que es el remanente, lo que significa la iglesia, y también comenzamos a ver la iglesia históricamente. Vamos a ver, hoy traje algo diferente. Yo no sé si todos pueden recibir los premios a las preguntas que voy a dar. Como les vuelvo a decir, no, cada país y cada lugar tiene sus culturas diferentes. En Colombia, obviamente no tomamos tinto, no tomamos café y esto. Pero allá sí es común de pronto comer chocolatinas. Yo no sé si aquí también o en sus países. Digamos una galleta con chips de chocolates. Pero no traje galletas con chips, pero traje algo que es típico de allá también,
que se llaman chocobreys. Pero vuelvo y pregunto, si la puedo repartir aquí, no sé, porque aquí hay, es cierto, aquí hay casi media América representada. No sé, ¿todo bien o es mejor que no? ¿Sí? Ah, bueno, eso sí. Ustedes me van diciendo, hermanos, no sea que todo es diferente. Hermanos, cuando yo fui al Brasil, aprendí cosas diferentes que uno a veces en los temas culturales, nuestra iglesia es muy diversa. En Colombia, hermano, es a veces casi hasta motivo de disciplina el que usted esté por allá en un estadio de fútbol o en cines y eso, es motivo de que usted ojalá no tenga cargos y todo eso. Ni siquiera en toda Colombia, eso por eso digo. Pero fui al Brasil y allá ustedes saben que eso, el fútbol es una religión. Eso es algo que va en las venas desde que nace el brasilero, ¿cierto? Y allá no era tanto problema en la iglesia adventista ir al estadio. Y hay otra cultura, otra visión. Entonces, ¿dónde son más consagrados? ¿En Colombia o en Brasil? No, no, pues hay aspectos que, caramba, ¿cierto? Y en África ustedes saben que se visten diferente, ¿cierto? La importancia siempre va a estar en que nosotros veamos los principios divinos, nuestras doctrinas, que es lo que nos hace una iglesia mundial unificada, ¿no? En el resto yo he aprendido, me ha tocado aprender, porque yo cuando inicié era como ultraconservador, dijo por ahí alguien una vez, pero a medida que uno conoce la iglesia a nivel mundial, uno sabe que cómo hace el Señor para tenernos paciencia a todos de cada país, ¿no? De que estos sí se dejan crecer el pelo, aquí no, aquí es pecado esto, y que aquí el anillo sí se puede, pero en este país no. Qué bueno que nosotros principalmente tenemos a Cristo y a la Biblia como nuestra guía para poder obedecerle a Él. Bueno, vamos a ver el primer choco break, ¿quién se lo gana? Yo quiero preguntar, a ver, el primero que responda porque es muy fácil. ¿Dónde es que iniciaba la iglesia? Ay, ¿quién dijo eso? No, eso perdieron, hermanos, por no alzar la mano. Va a tocar más difícil. ¿Cuál era la primera hebrita que vimos del remanente? La primera palabra clave. ¿Quién dijo? El hermano Wilmer se ganó un chocobre y puede pasar por él. Hoy no hay diácono o diaconisas aquí de pronto a la mano. Él es el diácono, muy bien. De paso le tocó que lo haga, por favor. Y tome uno y me lo regreso. Bien, ok, ahora sí vamos a iniciar. Vimos ayer, con el estudio de la palabra del Señor, que la iglesia remanente tiene que tener una iglesia original. Y su iglesia original está en el cielo. Los ángeles del Señor, gracias hermana. Los ángeles de Dios son la primera iglesia creada por Dios y como guía vimos que tienen ¿qué? La voz directa de Dios. Ellos no se guiaban por venga, pero si es así como Dios dijo, no. Lo tomaban como Dios lo dijo, ¿cierto? Y hay que hacerlo, ya, sin cuestionamientos de nada. Vimos que entre lo que Dios dice, también hay mandatos, que es lo que hoy día llamamos doctrinas, por los cuales, por ejemplo, Dios le dijo a los ángeles, ¿cierto? Adórenlo todos los ángeles de Dios, ahí puso una doctrina, ahí había que creer en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿cierto? No sé si aquí han tenido problemas con esos otros disidentes que vienen y dicen no creer en la Trinidad o que decir Trinidad está mal. ¿Alguna vez llegó eso por aquí? ¿No llegó? ¿Sí? Sí existe por ahí. Ah, bueno. Quiero decirles, en caso tal que lleguen, usted puede sustentar. Nuestro manual de iglesia está votado a nivel mundial, y así dice la palabra, Trinidad no tiene nada de, que algunos dicen, no, mejor digan deidad para no meter, ¿no? Pero si nuestra iglesia lo ha... La voz oficial de nuestra iglesia está en el manual de iglesia. Lo demás son interpretaciones, opiniones, pero la voz oficial de la iglesia mundial es el manual de iglesia, ahí están botadas nuestras doctrinas, si ustedes las pueden leer, tener el manual, ahí están las doctrinas, ahí están las voces oficiales, ¿no? Porque a veces uno puede dar sus conceptos, ¿no? Me parece que no deberíamos bueno, hay cosas que
vuelvo y digo, son o cosas culturales o interpretaciones subjetivas, pero la voz oficial siempre en algún momento está en el manual de iglesia. ¿Y por qué en el manual de iglesia? Algunos dicen eso lo escribieron los hombres. Yo no sé si han leído en el Espíritu de Profecía que el Señor dice, dio autoridad a su iglesia y que cuando se reúne ese Congreso Mundial, que ahí vienen representantes de Dios a nivel mundial de todas sus iglesias adventistas, dice que es la voz del Señor y que es bueno que aunque uno tiene individualidades, ahí uno, por más individualidad, es bueno que nos añadamos, ¿cierto?, a la voz que el Señor da. Dice que ahí habla el Espíritu Santo, ¿no? Eso me da tranquilidad a mí cuando uno cree en el Espíritu de Profecía y le está dando tal respaldo a la iglesia mundial. Me da tranquilidad esa parte. ¿Hubo alguien que desobedeció ese mandato en el cielo? Sí, hubo apostasía, ¿cierto? Que esa es otra hebrita que puede suceder y puede haber, porque eso sucedió en la iglesia original. ¿Por qué la coloco ahí? Porque algunos creen que cuando sale o surge apostasía, entonces ya se dañó. Todo ese pueblo se dañó y hay que echarlo abajo y hay que sacar algo nuevo. Ni siquiera remanente, sino algo nuevo. No. ¿Sí han visto los reformistas? Ellos hacen así. Ya toda la iglesia adventista se cayó, entonces hagamos aquí una de la Reforma o de Cristian Silva o de cualquier otro personaje que saca, o de Gambetta o de, ¿cierto? Que porque allá sí estudian más bonito. O sea, mataron realmente toda la iglesia y crearon algo nuevo, ¿no? Qué peligro. ¿Hubo apostasía? Claro que sí. Allá Luzbel, con muchos ángeles, apostataron de la verdad. Ahora, siguiente brita, hermanos, los que están tomando notas. ¿Qué dice ahí? Previsión profética. Es algo más que es característico de la iglesia original. Recuerden que cuando detectemos todas las características de la iglesia original, vamos a poder saber cómo hay que buscar la iglesia remanente. Otra cosa es que la iglesia del Señor siempre ha tenido previsión profética. Ezequiel 28:16, dice el profeta Ezequiel, a causa de la multitud de tus tratos, fuiste lleno de iniquidad. ¿De quién habla ahí? De Lucifer. Y pecaste. Por eso te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Hay algunos que han preguntado, o ustedes se han preguntado alguna vez, ay, y si Dios sabía que Luzbel iba a pecar, ¿para qué lo creó? ¿Sí han tenido esa pregunta o se la han hecho? Yo no sé si ya la resolvieron, pero hoy se las volvería yo a hacer. ¿Por qué, Señor? ¿Cierto? No sé si alguno tiene una respuesta de 5 o 10 segundos. Es más, se puede responder con 2 palabras. Ay, ay, hermana, se ganó un Chocobray. Muy bien. ¿Cómo es su nombre? Gladys. ¿Gladys qué? Rosales, nuevos apellidos, qué bueno. Muy bien, libre albedrío, ¿cierto? Dios tenía, hay una cita que espero la encuentren ustedes, está en Ministerio de la Bondad, página 222, la verdad no sé si es 222 o 242, pero dice que, y lo dice así, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que esa es una cita que los de Cristian Silva decía que no existía y que Elena de Guay no decía, pues, pero yo sí la encontré, y dice que el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron para crear el plan de la redención. Lo dice así. Y yo dije, tanto que buscaban esto y no lo encontraban. Y ahí está la cita, clarita. ¿Qué significa eso? Que ellos no trabajan a veces como nosotros trabajamos a veces cuando no conocemos el Evangelio. Cuando uno no conoce el Evangelio, uno comienza a ver qué le sale en la vida, ¿no? Venga a ver qué voy a estudiar. Y eso lo decidió usted ya por allá cuando tenía 16, 18 años. Venga a ver con quién me voy a casar. Y eso lo decidió usted cuando tenía 20 y algo o 30 y algo, ¿cierto? Venga, ¿tenemos hijos o no? ¿Cierto? Con Dios no fue así. Según esa cita que está en Ministerio de la Bondad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo organizaron todo antes de una previsión profética. Por eso es tan importante las profecías, porque uno le está estudiando el manual de cómo va aquí para allá también, cómo fue antes y cómo va hacia el futuro, hasta el final está todo.
Entonces, yo imagino, según lo que leo ahí, Padre, Hijo, Espíritu Santo diciendo, bueno, vamos a crear los ángeles, los creamos sin opción de pecar o con opción. Yo diría, bueno, si es sin opción, sería como robots, ¿cierto? Está programado con un chip para obedecer. O sea, no va a ser por amor, sino porque están programados para... Y si los creamos por amor, entonces pues existe libre albedrío, ¿cierto? Porque ya es por amor. Bueno, ¿qué puede pasar? Ah, bueno, que aquí más adelante uno se va a rebelar, se van a rebelar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mire que el Señor ya tenía que iba a hacer, ¿cierto? Cuando definitivamente alguno no, Él dice, te arrojé de entre las piedras. O sea, y va a llegar el momento donde Él dice, bueno, pues yo cierro ahí puerta, ¿cierto? Definitivamente no, pues salen de lo que es la iglesia del Señor. Pero ya tenía una previsión profética para ese momento, ¿no? Dice, bueno, y sigamos echando la película y después vamos a crear el mundo, el universo, ¿cierto? Ah, bueno, pero aquí Satanás va a convencer a Dani, que esa es otra pregunta. ¿Y por qué, cierto? A Eva y esto. Bueno, aquí van a pecar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los creamos por amor o por... No, con amor. Ese es el principio por el cual el Señor creó todo, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Porque entonces se van a perder. ¿Cuál de los tres puso la solución ahí? El hijo, ¿cierto? Dijo, yo voy a morir por ellos, no importa, lancémonos por amor. Y yo voy a morir entonces en la cruz por ellos. Entonces echan la película adelante, listo, muere aquí, el enemigo es aplastado, pero siguen mirando la película y dice, pero aunque Cristo va a morir, la gente le va a gustar más el mundo. Y ¿qué hacemos ahí? Ahora, ¿quién dio la solución? Romanos 8, alguien habló. El Espíritu Santo dijo, yo seré a ellos voz a través de sus conciencias, con gemidos indecibles, trataré de llevarlos a Cristo. ¿Cierto? Por eso hoy estamos aquí, o si no estaríamos pues, descansando, ¿cierto? Y en otras actividades. Pero el Espíritu Santo es el que nos trae a escuchar la palabra del Señor. Y alguna vez nos trajo aquí para bautizarnos. Qué bendición. No fue porque usted por fin encontró la verdad. El Señor lo trajo aquí, hermano. ¿No? Qué misericordia. Bueno, y ven la película y dice, ah, bueno, sí, podemos salvar un remanente, así que salva la raza humana y todo. Y finalmente damos el castigo al... Listo, ya tenemos completo todo, ahora sí lancémonos. Pero ya hay una provisión profética de absolutamente todo. Nada está pasando aquí por azar y por casualidad. Me dieron ese trabajo y de caso, y que pasé ahí la frontera. No, todo el Señor lo tiene previamente listo porque tiene una previsión profética para su pueblo. Qué bendición. Yo por eso vivo tranquilo, porque desde que sé que el Señor, si el Señor tiene calculado que a Nabucodonosor lo iba a dejar, ¿cierto? De un periodo de años hasta y llegaba después que reinó. Después de Babilonia venía Medo-Persia, ¿cierto? A través representado en Daniel capítulo 7 de qué animal? Del oso que se levantaba de un lado más que el otro, ¿cierto? Los medos y los persas, y le dijo, levántate, y se le fue dicho, levántate y traga mucha carne. ¿Y quién le dijo eso? Todo es manejar. ¿Quién es el que quita y pone reyes? Desde Daniel Dios dice que es Dios, ¿cierto? Dice, hasta que le fue, ¿cierto? Y después o sea, aunque aquí todo esto está en un contexto de pecado, pero es arriba donde mandan y donde dicen, hasta aquí, y esto va hasta aquí, ¿cierto? Qué bendición. Y si el Señor tiene para los países, para todos los gobiernos, ¿será que el Señor no va a tener provisión profética para usted y para mí? ¿O usted sí nació por el azar? Y el Señor dijo, ay, no tenía suficientes trabajos como para, ay, ¿ahora qué hago con este? No puedo sostenerlo. ¿Y qué le voy a dar de comer? No, este sí, definitivamente qué pena, no tengo bendiciones. El Señor ya estaba también, cuando uno nace, como Jeremías. Jeremías, ay, pero es que yo creo que no puedo porque soy un niño, yo no sé cómo me va a mandar con el rey. Dijo, antes que nacieras, yo ya te había puesto por profeta y no para, sino para las naciones. No digas soy un niño, uno se considera a veces, pero el Señor ya tiene predicción profética para uno. Cuando yo entendí eso, hermanos, yo no me preocupo de nada. Alguna vez me robaron el carro allá en Bogotá. Ese día yo no me preocupo. Eso ya estaba en la predicción profética del Señor, ¿cierto? El Señor me dará otro, yo no me preocupé de nada, ¿cierto? Y efectivamente, bueno, sí me tocó poner más plata y endeudarme otro poquito más,
Pero yo dije, bueno, eso estaba arriba. El Señor pudo haber hecho que eso no ocurriera, pero el Señor sabe qué permite y qué no permite para sus hijos. Excepto las cosas en las cuales uno se sale de los márgenes del cuidado del Señor, ¿cierto? No puedo decir que una señorita, ejemplo, de 13 años que quede embarazada sin ser casada, diga, ¿eso era el plan de Dios? Pues no creo. Ahí sí yo creo que lo que sí creo es que el Señor aún para ese tipo de casos tiene planes de redención y misericordia, ¿sí o no? Y por eso, gracias al Señor, porque para todos nos ha aplicado, yo creo que más de un plan B. El Señor a veces tenía, vea, si este se porta bien y hace como, le va a ir así. Pero a veces uno se escarría, ¿cierto? Y el Señor dice, bueno, no importa, todavía lo puedo traer de allí, sino que le va a tocar pasar ahora por esta. ¿Cierto? Qué bendición de Dios que tenemos. Previsión profética. No hay nada que esté por fuera de sus profecías. Y una hebrita más de la iglesia original, ¿qué dice ahí? Remanente. Siempre el Señor saca un remanente aunque haya apostasía. Pregunto, ¿en el cielo, la iglesia original, hubo pecado? Sí, claro que sí. Entonces, ¿dejó de ser la iglesia de Dios? No por eso, no porque haya apostasía deja de uno de ser la iglesia. ¿Sí sabían eso? Algunos, como digo, gambetistas, reformistas y de todo, apenas ven que, uy, se está usando batería, o que las señoritas están pasando con falda cortica, o que esto, apostasía en la iglesia, ya es Babilonia cayó y saquemos. No, eso no hizo Dios en el cielo. Esto ya cerrémoslo y hagamos algo. El Señor saca y tiene siempre la misma iglesia, por eso es la misma, es un remanente. Sí hace su disciplina, ya hace lo que haya que hacer y esto, pero continúa con la misma iglesia. Nunca las terminó del todo. Usted no me puede encontrar una cita en la Biblia que diga, aquí las terminó del todo. Sacó, ¿cuántos remanentes? Otro chocobre, la hermana del 100. Otro remanente para que me diga matemáticamente qué porcentaje de esa iglesia se salvó. ¿Cómo? Uy, sí, sí, sí. Hermano Francisco, me parece que escuché otra respuesta, de pronto estaba correcta, pero escuché 2/3, 2/3 partes, ¿cierto? Porque Satanás, ¿cuánto se llevó? Apocalipsis 12:4, los que tienen su Biblia, por favor, dice, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó ¿en dónde? Sobre la tierra, y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Ahí está, apreciados hermanos, que la disidencia se llevó una tercera parte de esa iglesia. Siempre fue bastante, ¿no creen? La disidencia da duro a veces. Por eso el Señor dice, el que quiera estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo hace uno eso? Únicamente tomado de la mano de quién? Del Señor Jesús. No va, yo a veces pienso que no va ni siquiera en qué tanto nos llenemos. He conocido a veces allá en Colombia viejecitas de la iglesia de toda la vida que uno sabe que esas personas son como humildes en su estudio y no saben todos los datos de profecía, del santuario, de todo eso. Y llegan las disidencias y esto y arrastran con otros, pero con unas personas no. Y uno dice, ¿y por qué no? Debería llevársela porque ella no es tan fuerte. Hay gente que está agarrada desde la mano de Cristo. Eso sí da seguridad, hermano. Estar ahí. Mientras que sí he visto otros que se las saben todas, hermano, en la iglesia. Y llegan otros movimientos y se fueron. Y uno dice, pero pues sí se han ido hasta pastores. ¿Y por qué? Pero si no sabían. Sí, sí sabían, pero es que la seguridad no es saber, es creer en Cristo y estar ahí, permanecer. Esa sí es la seguridad, yo he visto. O si no, ni siquiera Luzbel se hubiera ido, ¿no? Entonces, soltó de la mano del Padre, hermano, puede pasar cualquier cosa. Muy bien. Ahora sí, ya vimos la iglesia original, vimos sus características. Ahí habría confusión entre cuál era el día de guardar. Yo no creo. ¿Será que se confundían entre si era Padre, Hijo, Espíritu Santo o uno solo? ¿Será que se confundían en las normas cristianas? Ahí todo estaba muy claro. Habían que cuidar su templo. Yo creo que la parte, ¿será que ellos tenían dudas si había santuario celestial o no? Pues si estaban en el santuario celestial, eso era claro.
Ahí nuestra parte doctrinal está completa. Ahora vamos a ver esa iglesia original, porque si hay un remanente, tenemos que verlo igualito hasta el final. Si hay algo que no, ya no es el remanente, es algo similar, que se parecía mucho, pero tiene que ser lo mismo. Eso es lo que vamos a ver ahora con la Biblia. Antes de la siguiente diapositiva, ¿dónde creen ustedes que continúa ahora la iglesia? Pues yo sé en muchos lugares, pero que nos atañe a nosotros. Digamos lo que era como un grupo pequeño, porque es de la misma, ¿cierto? Aunque allá había una iglesia gigante, huestes de ángeles, ahora se amplió aquí a la tierra, que esa sí tiene nombre ahí, el huerto del Edén, ¿cierto? Yo llamo esa fase de la iglesia la del Edén, donde no había pecado. ¿Qué guiaba a Adán y Eva? Para saber si es de la misma iglesia o si esta sí ya se guiaba por otra cosa. ¿Qué guiaba a Adán y Eva? ¿Qué creen ustedes? Lo mismo, la voz directa de Dios, eso dice Patriarcas y Profetas e Historia de la Redención, que diariamente el Señor Jesús, antes de despuntar el alba, iba y a ellos les hablaba, les explicaba, les mostraba la naturaleza. Oye, qué bendición. ¿A ustedes no les gustaría una campaña así? Hay gente que allá en Colombia a veces dice, uy, si aquí viniera esta iglesia, para que se reviva esta iglesia, esto yo creo que si tuviéramos al pastor Alejandro Bullón o a Mark Finley aquí un mes entero, yo creo que esta ahora sí, pues hermanos, les digo que esa iglesia de 2 personas, ¿cierto? En un lugar tan bonito, una iglesia tan hermosa, no tuvo a Mark Finley ni esto, sino tenía a Jesús todos los, ni siquiera una semana, todos los días, y cayeron en pecado. Así que esa no es la seguridad. Vuelvo y digo que a veces uno busca la seguridad en, en herramientas que son necesarias, son positivas, muy bueno, pero son herramientas y conductos por los cuales la clave siempre va a ser permanecer en Cristo, hermano. Les dio mandatos a Adán y Eva. Sí, también, no los dejó de que, bueno, ustedes aquí vivan libres, poquitos, pero les mostró otra vez. Y miren que siempre va a veces hasta hacia el mismo mandamiento que quebrantaron allá. Arriba se quebrantó el de la Trinidad, porque ahora Luzbel quería ser el cuarto. Yo subiré también y seré semejante. Ahora quería ser el cuarto, ¿no? O no quería darle la honra a Cristo, entonces quería dejar 2, que ese ya ustedes lo han escuchado por ahí los disidentes. Pero es ahí con Dios, el problema es como con Dios. Aquí otra vez vamos a ver algo similar. El Señor le dijo en Génesis 1:28, sojuzgad la tierra. Y le dio un principio de mayordomía. Les dijo, ustedes no son los dueños, sino los mayordomos. Sojuzgadla, ¿no? Y Génesis 2, 16, 17, una señal de lealtad. Lealtad. Todos los árboles pueden comer. Este es el mío, por favor, esta fruta es. El día que no come, moriré. ¿Por qué ellos, pregunto, hubo apostasía en esa iglesia? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Si hubo apostasía no es porque hay cosas de aspectos pequeños culturales o esto, no fue porque Eva se fue al cine, no fue porque pusieron batería no fue es porque hubo algo que quebrantó lo que es mandato de Dios, o sea, principios. ¿Qué quebrantó? ¿Qué mandamiento sería? Más o menos, ¿qué creen ustedes? Cuando llega la serpiente, ¿qué fue lo que le dijo? Que si tomaban del fruto serían ¿qué? Otra vez lo mismo. Serán semejantes. Ay, qué bueno, voy a ser semejante a Dios, conoceré el bien y el mal. Por eso digo que es peligroso uno escuchar la palabra de Dios, pero predicada por la serpiente o la filosofía de mundo, ¿no? Eso es un peligro. Así que a ella le pareció ser, y otra vez ella quería romper lo que era Trinidad y ella también quería ser semejante, ¿no? Ahí hubo apostasía del cuánto por ciento en esa iglesia. El 100%, hermanos, o sea que es así, se acabó, no hubo remanente ni nada, ¿sí? Ni siquiera ahí, hermanos. Apostasía, hermanos, vamos a ir viendo a través de las noches, ya cuando hay una rebelión que no tiene retorno y no hubo remanente, ¿no?, de un principio de Dios. Mientras tanto, el Señor siempre tiene plan B para sacar un remanente y continuar con su iglesia, ¿no? Algunos a veces preguntan, bueno, voy a poner el ejemplo.
Si aquí esta iglesia de Colombia, así se llama, ¿sí? Colombia. Dice el pastor, aquí a partir de ahora vamos a guardar el domingo. ¿Se puede decir la iglesia cayó en apostasía? Perdón, hago bien la pregunta. ¿Se puede decir que la iglesia adventista del séptimo día cayó en apostasía? Ah, muy bien, muy bien. Sí, que había preguntado mal. Estoy refinándome aquí esta noche. Claro que no, ¿cierto? Porque es una iglesia local. La iglesia de Colombia, sí, ya cambiaron, pero la iglesia adventista del séptimo día no, porque esa no es la voz oficial, esta fue una voz aquí local, ¿cierto? Si fuese quien, ahora sí sería que la iglesia adventista del séptimo día apostató. Ah, si fuese el Congreso Mundial, o sea que en el manual de nuestra iglesia ahorita, en mitad de año viniera que ya hay que guardar el domingo o que sí podemos hablar con los muertos porque sí saben cosas. Ah, bueno, no, ahí sí la iglesia apostató mundialmente. Ah, que aquí no vamos a, no, pero nos toca porque la iglesia, su posición ya es algo que va en contra de lo que está en la Biblia. Ahí sí. Mientras tanto, no podemos decirlo. Mientras no pase eso, hermano, usted no se deje mover de su firme fundamento. Aquí cayó el 100% de esta iglesia. ¿Había previsión profética de que eso iba a suceder? ¿Y el Señor tenía un plan? Claro que sí. A ver, la voy a mostrar. Sí. Uh, muy bien. Gracias. Sí. Hay temas que por eso he hecho el énfasis en los que son aspectos culturales, lo que son otros, ¿cierto? Y lo que son los principios de que ahí hay un escrito, está de algo que es un principio de Dios, ¿no? Porque a veces uno hace de aspectos culturales principios, que porque para mí es, por eso salió la reforma del 14 y del 51, ¿cierto? Porque tomaban cosas, entonces alguien allá para bautizarse y esto, si no es vegetariano neto y esto, entonces hicieron de algo que es una herramienta de evangelismo, la mano derecha, la convirtieron en la cabeza, un principio. Lo mismo el tema, yo les voy a compartir cerrando el paréntesis. Yo allá en Boyacá, en Colombia, allá somos como conservadores y todo eso. Para mí, yo decía, cuando antes de ser pastor, no me suena eso de ordenación de ancianas y diaconía. Finalmente lo votaron, eso es mi concepto, pero la Iglesia Mundial, el Señor orienta a su iglesia en el tiempo que debe ir de la manera correcta. Yo confío en eso. Ah, bueno, está bien. Ahorita, bueno, yo no sé qué irá a suceder. Mi posición personal sería, ojalá sigamos como estamos. Esa es mi posición. Pero si dicen allá que no, yo digo, Dios lo dijo, porque así es Elena de Guay, allá es la voz de Dios. Ah, bueno, el Señor cree que para ahorita este tiempo hay que hacer. Si uno no tuviera eso en claro, hermano, usted no sería ni adventista ni en la época de los patriarcas. Esa era peor, hermano. Allá se podía, Abraham tenía una y otra, Jacob, y seguían siendo el pueblo de eso. Acuéstate con mi sierva, porque es que el Señor no nos ha. Y no los borraron, no lo siguió. Aspectos culturales, hermanos, que nos cuesta a veces cuando uno creció en un punto del geográfico, ¿no? Cierro el paréntesis. Se abre una iglesia que es la raza caída, pero sigue siendo, o sea, las personas son las mismas. O sea, el remanente fue ¿cuánto por ciento? 100%. 100% pecó, pero en este caso el 100% se arrepintió, ¿sí o no? Ah, bueno, es la misma iglesia, no podemos decir que sea otra iglesia. ¿Qué guiaba ahí en adelante a Adán y Eva? ¿Qué dicen ustedes? Ah, muy bien. Pero ya Jesús podía, o el Padre, venir a hablar con ellos cara a cara. No, porque ya había un elemento que es ¿qué? Pecado. Pero eso hizo que ya Dios dijera, no, ya no puedo, ahora búsquense otro. No, Dios mismo seguía, sino que ya, vamos a ver, lo que es la voz indirecta de Dios. O sea, es la voz de Dios y esto, pero ya el canal lo rompimos nosotros. ¿Sí? Pero el Señor se ingenió para hacernos llegar de todas maneras su voz. Alguno podría decir, ah, ya se dañó, entonces ya no es la iglesia. No, alguien me puso un ejemplo. Es como que
aquí usted abre la llave y sale agua, ¿cierto? Y algún día cortaron el agua. No sé si por aquí también suceda. Por algún arreglo de un tubo pueden cortar el agua, ¿cierto? Entonces viene un camión, un carrotanque dando agua y le abren ahí y usted dice, no, pero esa ya no es el agua, porque el agua sale es por... No, esa es la misma. O sea, el elemento es el mismo, sino que el medio de transporte, como hubo una ruptura, pues el medio de transporte cambió, pero lo que está llegando es la voz de Dios, ¿sí o no? Ah, bueno, entonces no hemos tenido cambio de hebra. Se salió una hebra, pero el Señor se inventó, ¿cierto?, cómo ahí subsanar para que Él pudiera seguir hablando con su pueblo. ¿Le dio mandatos a esa iglesia caída? Claro que sí. Les dijo en Génesis 3, versículo 15, que ellos debían mantenerse puros. Iba a mandar Él una simiente que le iba a aplastar la cabeza ¿a quién? A la serpiente, que es Satanás, ¿cierto? Eso es profecía ahí. El Señor está diciendo, esa era la profecía de ellos, ese era el apocalipsis de ellos, ¿cierto? Futuramente, no sé cuándo, ¿cierto? Después supieron cuándo. ¿Sí? Vamos a esperar que Cristo viene a arreglar eso. Así que guarden por favor su linaje, deben tener un linaje puro para que por ahí yo pueda enviar ese descendiente. Acepten por ahora el Cordero. Les explicó el plan de la redención y ellos comenzaron a hacer, vamos a mantenerlo. ¿Hubo provisión profética? Entonces pregunté yo de que eso iba a suceder. Claro que sí, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Escríbalo porque ahí está un texto que dice, el Cordero que fue muerto ¿desde cuándo? Desde la creación del mundo. Pregunto, ¿quiere decir que el Cordero que mató a Adán y Eva es el que nos da salvación? Ese Cordero allá, no sé cómo, qué tan grande haya sido, ¿cierto? ¿Ese Cordero es el que, por ese somos salvos? No. Ese era un símbolo, ¿cierto? Pero ya había muerto un Cordero. Así que sí había provisión profética. Jesús no fue ahí cuando pecaron, que, tocará entonces yo. Desde la creación, ya eso estaba listo, ya ellos sabían, sí, lamentablemente sabíamos de ese punto, pero desde la creación del mundo yo ya estaba listo para ir a morir por ustedes. Qué bendición de Dios que tenemos, ¿no? Hay previsión profética, no hay problema. Ay, que mire lo que pasó dentro de la iglesia, o que un líder cayó, o que... Tranquilos que el Señor es el que va al frente de su iglesia, el Señor tiene previsión profética y nunca nos dejará. Por eso el Señor dice en Tesalonicenses, no menospreciéis las profecías. Muy bien. Ahora, vamos a aclarar lo de la voz indirecta de Dios. La Biblia lo llama, ¿de qué forma? Espíritu de profecía. ¿Dónde sacó eso? Hebreos 1.1. Ustedes los que tienen su Biblia, por favor, ubíquenlo. Y Números 12:16. Vamos a ver cómo dice en la Biblia de ustedes. Hebreos 1.1 dice, en el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. ¿Cuántas veces habló? Muchas. ¿Y qué pasaría si alguna persona en ese tiempo dijera, no, yo a los hombres no le creo, yo solo Dios, y rechazara a los profetas? Ah, yo creo que estaba rechazando la voz de quién. Estaba rechazando la voz de Dios. Así que no es malo de que usted crea en los profetas que Dios envía. A ellos les tocó confiar y creer por fe, por las señales que sí el Señor nos ha dado de un verdadero profeta. Eso sí es lo que hay que hacer. Examinarlo todo, retener lo bueno. Hay que mirar a ver quién fue el que envió el Señor. Ese sería otro tema. Y Números 12:6 dice en qué formas Dios le hablaba a ese profeta para que hablara al pueblo. Le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, entre muchos otros métodos que el Señor utilizaba. Entonces Dios decía, necesito un hombre consagrado que transmita el mensaje a mi pueblo para liderarlo. Ese fue el método que Dios eligió a partir de que se quebrantó la voz directa. El Señor no nos abandonó, pero nos dejó la voz profética para que ese profeta predicase y muchos fueran salvos. Eso todavía nos corresponde, hermanos. El Señor ha mandado ya la profecía para que usted y yo la anunciemos y muchos sean salvos. Muy bien. A partir de aquí vamos a seguir viendo entonces los lapsos
de los cuales existe la iglesia del Señor desde el original, que ya lo hemos visto. Ahora vimos que pasó al Edén, de ahí hubo caída, pero salió un remanente con el 100%, y esa iglesia tuvo otro punto donde finalmente no guardó sus requerimientos y tuvo que salir otro remanente de esta. ¿Saben en qué momento? Cuando se incumplió el requerimiento. ¿Qué les había pedido el Señor al linaje de Adán y Eva? Guarden su linaje, ¿cierto? Porque oye, ¿guardaron ellos el linaje? ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 6? Dice que los hijos de Dios se unieron con los hijos de las hijas de los hombres, ¿cierto? O sea, se mezclaron con, digamos, los que no son del pueblo del Señor en ese tiempo, los impíos, ¿cierto? Ese era el plan del enemigo, dañemos el linaje para que el Señor no pueda mandar por ningún lado. Y estaba a tal punto que el Señor ya iba a destruir la tierra, pero encontró un remanente. El Señor dijo, me arrepiento de haber, es cierto, toca acabar con, pero encontró a alguien, gracias a la fe de pocos, ¿cierto? Hay esperanza. ¿Quién era ese que dijo, varón perfecto? Noé. Entonces vamos a abrir otra etapa aquí de la iglesia. Esta iglesia yo le puse de título la mixta, que ya era hijas de Dios, hijas de los hombres, pero era el pueblo del Señor de ese tiempo, pero ya se había revuelto tanto que había violencia, había de todo. El Señor dijo, esto no era, ¿cierto? Pero encontró en Noé alguien que todavía conservaba los principios. ¿Cuál era la guía de ese tiempo de Noé? ¿Ya era otro Dios? ¿No? El espíritu de profecía, ¿no? Ya no lo llamo, digamos, voz indirecta. La Biblia lo define como espíritu de profecía, ¿no? ¿Quién era el profeta de ese tiempo? No era el mensajero. A él tocaba escucharlo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué le pasó al antediluviano que creyó que Noé estaba loco, que yo no confío así? Yo espero es que Dios me diga desde el cielo que va a caer agua, un diluvio, y ahí sí le creo. ¿Qué le pasó a ese? Se lo llevó el diluvio. Se murió, se perdió. Tocaba creerle al profeta, hermanos. Tocaba creerle al mensajero. ¿Hubo mandatos para ese tiempo? Claro que sí. Leamos Génesis capítulo 6, versículo 22. En ese texto usted va a leer que el mandato que Dios dio a través de Noé era entrar ¿en dónde? En el arca. Ese era un simple mandato que mostraba obediencia y fidelidad a que Dios era el que estaba gobernando aún. ¿Había previsión profética? A partir de aquí, que existe esta época que Dios está hablando a profetas, vamos a ver algo nuevo y que va a ser una clave, hermanos. Dios, cuando llama al profeta para liderar un pueblo, le dice, desde el principio le dice, ¿qué va a pasar con ese pueblo? Y si ese pueblo va a apostatar futuramente, también le dice qué va a suceder, si va a apostatar, si no va a apostatar, si va a sacar de ahí otro remanente. Todo eso se lo da la cartilla al profeta. O sea, el profeta no lo manda a liderar y dígale, bueno, predique a ver qué pasa y vuelve y ahí miramos a ver. No, no. Al profeta que llama le dice todo de una vez. ¿Quieren ver qué le dijo a Noé? ¿Se acuerdan que Noé predicó por cuántos años? 120 años, dice ahí en el mismo Génesis 6, 120 años de predicación. ¿Cuánto salvó? 8, una campaña de 120 años y 8. ¿Qué tal ese evangelista? ¿Qué tal ese evangelista? Uno diría, no, pero muy fracasado, no, tanto tiempo para tan poquitos. Les doy un concepto personal, para mí es el mejor evangelista que existe ahí. Les digo el por qué, porque hermano, se perdió todo el mundo, pero no se le perdió la familia. Y el Señor dice que la primera obra misionera que hay que hacer es la familia. Para mí me parece excelente. Se perdieron pero toda su familia la metió. Qué bendición, ¿no? Eso me da a mí una lección personal. Previsión profética, ¿por qué no se desanimó nunca Noé de tanta predicación? Yo creo que al año 6, por ahí yo llamé, Señor, los mismos 8, ya manden el diluvio porque aquí esta gente, otro poquito. Señor, año 20 y nada, los mismos 8, ya les he predicado la misma, ya conocen las cosas. Hasta que él hubiera desesperado, el Señor no va a mandar ningún diluvio.
¿Por qué nunca se desesperó ni nada? Porque el Señor mandó predicción profética. Génesis 6:18. A Noé le dijo que iba a pasar, le dijo, y entrarán contigo en el arca tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos. Oiga, tremendo. 120 años antes le había dicho, vaya, predique 120 años para que todos entren. Pero la verdad, le digo qué va a pasar con esta iglesia, va a entrar, le dijo. Ah, bueno, era un remanente. Por eso Noé no estaba intranquilo de que, ay, como que está mal, esta iglesia sí es poco misionera, estamos graves, en cambio allá sí están haciendo más obra y esto, y nosotros. Él estaba tranquilo porque sabía que Dios ya tenía previsión profética. Los que han de ser salvos, el Señor los añade tarde que temprano con la ayuda de Dios, ¿no? Así que él estaba tranquilo. Muy bien, vino el diluvio y empezó otra era de esa iglesia. Como inició otra era de esa iglesia, pues es la misma. ¿Hasta aquí es la misma o no? ¿O ya es otra? Es la misma, ¿no? Bueno, pasó el diluvio y creció una época que yo la titulo la era de los patriarcas. Ellos fueron que comenzaron a nuevamente repoblar la tierra. Ese que está ahí en la imagen, ¿quién es? Ah, muy bien. No sé por qué, y es el experimento hasta fuera de Colombia, pero donde yo pregunto, ¿saben qué es Abraham? No sé cómo, dónde lo habían visto esto, pero todo el mundo dice que es Abraham. Y bueno, sí, ilustra a Abraham, ¿no? Ah, puede ser eso, ya tuve una razón más. ¿Qué guiaba a Abraham o a ese pueblo de ese tiempo, patriarcas? El espíritu de profecía. Dice la Biblia que Abraham era profeta. ¿Se acuerdan cuando el faraón se le llevó la esposa? Dijo, ora porque él es profeta. Y sí, porque se vinieron plagas y ocurrieron cosas terribles ahí con faraón, ¿no? La Biblia dice que él era un profeta. ¿Le dio mandatos a esa iglesia? Claro que sí. En Génesis 2:22, se puede leerlo, él les puso prueba de fe. Le dijo, toma tu hijo único que se llamaba Isaac, ve y sacrifícalo. Otra vez el punto de creer en el Padre, también en el Hijo y el Espíritu Santo. Todo enfocado hacia Dios. Él fue fiel, creyó, sí, entonces le dio la provisión profética. A ese profeta Abraham le dijo qué iba a pasar con el pueblo que estaba por crecer. Me gusta esta parte, miren cómo le dijo a Abraham. Yo a veces creía que, oiga, porque les fue después como mal, ¿no? Y cayeron de esclavos allá en Egipto. Eso ya el Señor se lo había dicho hace tiempo, y no que la gente no estudiaba el espíritu de profecía. Génesis 15, 13, 14 dice, entonces Dios le dijo, ten por cierto que tus descendientes serán peregrinos en tierra ajena. ¿Y serán qué? Serán esclavos y oprimidos durante, oiga, hasta todo el tiempo les dio, ¿sí o no? 400 años. Después de eso saldrán con gran riqueza. Vea, donde el pueblo de Dios estudiara siempre el espíritu de profecía, no andaría angustiado. Allá los israelitas, ¡ay, Señor, mire todo ese poco de ladrillo que nos mandaron ahora a hacer! Si estudiasen, iban a ver que su redención estaba cerca. De hecho, los que estudiaban y sabían de profecías estaban orando y diciendo, Señor, tú prometiste sacarnos de aquí, ¿cierto? Esto. Y gracias a los que oraban, el Señor ahora después envió otro profeta para liderar. Siempre el Señor manda profecía para liderar su pueblo remanente y que el pueblo remanente no se vaya como a oscuras. Si este es el pueblo remanente del Señor y usted cree que está a oscuras, no es culpa del Señor, es porque a veces el pueblo no qué. No le, usted ya leyó qué está profetizado con esta iglesia, ¿sabe si esta iglesia va a apostatar o no? ¿Hasta cuándo va? Si de aquí después de esta va a salir otro nuevo remanente que el Señor va a acá. Estamos esperando. ¿Usted ya está full en esa parte? Hay algunos puede que diga que sí, otros, pero hermanos, qué bueno que toda la iglesia mundial estuviéramos fuerte en esa parte. Si uno estuviera fuerte, no se sorprendería de cosas que aparentemente, y esto nunca se había visto, se acabó esto, vámonos para otro lado, porque no estudian la profecía. Realmente es eso. Ahora, pregunto, ¿sí sucedió esto? Claro, llegó, así que mire, vuelvo y digo,
El Señor manda una época en su iglesia, da profecía y cuando llega el cumplimiento, cuando terminó este tiempo, el Señor vuelve y levanta profeta porque hay que sacar un remanente, porque no todo el mundo se quiso salir de Egipto, allá la estaban algunos pasando como bien, ¿no? Pero el Señor sacó un remanente de como 603,000, si no estoy mal, dice Éxodo 12. ¿Y a qué profeta mandó? Ah, muy bien. Ahora mandó a Moisés. Esa iglesia sí ya no le puse yo el título, esa se la puso Dios. ¿Cómo se llamaba esa iglesia? Que bueno, por eso dije, en el Antiguo Testamento nunca aparece la palabra iglesia porque no había iglesia, era el pueblo de Dios. Y por primera vez en esta escena aparece el pueblo de Dios como un país, como una nación. Es la primera vez. Si hubiera sido como iglesia, les hubiera dado un manual de iglesia. Pero como era un país, les dio leyes como si fuera un país, una constitución, leyes sobre leyes para los esclavos, leyes. Por eso usted encuentra ya una variedad que nuestro manual no tiene. Pero el Señor muestra qué es lo que necesitamos ahorita. ¿Ven? Por eso el Señor tiene sabiduría, ¿no? ¿Qué guiaba al pueblo de Israel? El espíritu de profecía, ¿cierto? Lo que dije es el profeta. El que no le creía y creía que Moisés, ese Moisés, solo por Moisés habla Dios. Nosotros también somos siervos del Señor. Eso. ¿Quién dijo eso? Coré, Datán, Abirán y otros 250 le creyeron, ¿cierto? Hicieron ahí que iban a hacer cosas bonitas. Era para honrar a Dios y al Señor le gusta la rebelión y todo eso. Y el Señor bajó fuego del cielo y los consumió. El Señor como que no le gusta que uno se vaya en contra de lo que Dios ha organizado, ¿no les parece? Usted encuentre cualquiera que se ha rebelado en contra de lo que Dios organizó, que porque aparentemente son hombres, porque Moisés era hombre y se equivocó, ¿sí o no? Sí, él tenía errores y cosas. Pero ¿quién lo puso ahí y de quién era voluntad? Era de Dios. Así que se iban en contra de Dios. Ahorita el que se revela a veces con la iglesia, piénselo bien, léase la historia de Coré. Muy bien, mandatos. ¿Le dio mandatos al pueblo de Israel? Claro que sí. Éxodo 20, ¿se acuerdan qué hay ahí? Los 10 mandamientos. ¿Le dio previsión profética a ese pueblo? Sí. A ver, pregunto ya que ustedes están como tomando el hilo del asunto. Previsión profética. ¿Ese pueblo iba a caer en apostasía? ¿Y el Señor iba a sacar un remanente de ahí? ¿Y lo profetizó o lo dejó así en...? ¿Sí lo profetizó? A ver, otro chocobre. La hermana se los llevó. ¿Dónde está? Eso ya se acabaron, hermano. Bueno, ahorita cuando venga les damos el chocolate. ¿A qué profeta? Porque esta iglesia tiene una cualidad que tuvo muchos profetas. Ahí viene. ¿A qué profeta Dios le reveló hasta dónde iba el pueblo de Israel? Y ojalá dígame, bueno, solo profeta. A un profeta le dijo, mire, aquí ya no más pueblo de Israel. Ah, muy bien, hermano. Regálemele ahí otro, creo que es el segundo, él verá si se lo come, lo regala. El profeta Daniel, ¿dónde está esa profecía? Todo iba bien, a Moisés no le dijo nada, pero cuando Daniel tenía que sacar ahí en el cautiverio y levantar ese remanente, le dijo, mire, le voy a decir, lamentablemente, Israel, yo quisiera que hubiera ido hasta el final, pero a usted le voy a revelar hasta dónde voy con Israel. Ahí para allá ya no es mi único pueblo, sino que, y le dice, ¿ahora cuál? O sea, todo está profetizado, hermanos. Por eso 70 semanas están cortadas ¿para quién? Para tu pueblo, o sea, el Israel, ¿cierto? Y tu santa ciudad, para acabar con la prevaricación. Busquen por favor Daniel 9 porque vamos a ir a Daniel 9 y con eso vamos, yo creo que a terminar en esta noche. Expiar la iniquidad, traer la justicia a los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ungir al santo de los santos, un pequeño paréntesis, si alguno lee nuestro libro, las doctrinas, las 28 creencias de la iglesia adventista, está hablando del santuario celestial. Nosotros tenemos allí desde hace mucho tiempo el santuario celestial como doctrina, desde el pueblo de Israel, ellos lo creían también. Bien, vamos a ir entonces a un principio elemental
pues lo hago por amor a quienes nos visitan también, ¿cierto? ¿A qué equivale un día en la Biblia, hablando proféticamente? A un año. ¿Eso de dónde lo sacamos? Ezequiel 4, 6 y 7 dice, 40 días te di, cada día por un año, ¿cierto? Así que si en Daniel capítulo 8 tenemos una profecía que dice 2300 tardes y mañanas, o sea, días. O sea que son 2300, ¿qué? Años, ¿cierto? De los cuales dice el Señor ya en el siguiente capítulo, en Daniel 9, que 70 semanas fueron cortadas para tu pueblo. O sea, de esa gran profecía de 2300 tardes y mañanas que habla de la iglesia de Dios, solamente 70 semanas corresponden al Israel literal. El resto no le corresponden porque ya no va a ser, ¿no? Ahora háganme la multiplicación, por favor. 70 semanas, cada semana de 7 días. O sea que ¿cuántos días equivale esa profecía de 70 semanas? ¿Cuántos días son? 490 días. O sea que es una profecía de 490 años. Muy bien. ¿Dónde arranca esa profecía y dónde termina esa profecía? Ahora sí, por favor, tomen nota y los que digan, ¿y pero por qué? ¿De dónde esto? O sea, usted puede buscar en internet, en Google, ¿cierto? Y meter los datos que mismo Dios dijo, aquí inicia. Cuando pasa esto, aquí inicia. Eso es sencillo. Bien. Ahora, ¿cuándo inicia el gran periodo profético? Esa es la pregunta que hice. Pues la Biblia nos lo dice ahí en mismo Daniel capítulo 9, sigue diciendo. Conoce pues y entiende que desde que salga la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá ¿qué? 7 semanas y 62 semanas después. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Ahora, si usted busca en libros de historia o en internet, va a ver que Artajerjes, rey de Persia, fue el que decretó la reconstrucción de Jerusalén en el año 457 antes de Cristo. Entonces ya se puede hacer cuentas porque ya el Señor había dicho que cuando saliera ese decreto de reconstrucción, comience a contar, ¿no? Por eso habían, hermano, cuando el Señor le mandó ese coro celestial tan bonito, yo no me imagino esos cantos tan bonitos que escucharon los pastores de Belén, ¿no? Ellos se acuerdan que estaban hablando de profecía. El Señor dijo más o menos y da como por estos tiempos que iba a mandar. Y llega ese coro y le dice, el que ustedes preguntan, están hablando y ya nació, miren. Y al Señor les cumple, qué bonito, ¿no? Cuando uno estudia la profecía. Hasta magos de Oriente, hermanos, que ni eran de la iglesia, pero estudiaron la profecía y encontraron a Cristo, encontraron la verdad, ¿no? Miren lo importante que es estudiar la profecía, hermanos. Bien, ahora, eso es así un resumen visual por si alguno quiere, ¿cierto? Tener, del 457 al 408 están las primeras 7 semanas que habló ahí el versículo que leí. Bien, ahora el resto de semana, ¿qué sucedió con el pueblo de Israel? Dice, a partir de la reconstrucción de los muros habrán 438 años, que nos llevaría al año en que Jesús fue bautizado. ¿No les parece como mucha coincidencia? Todo se cumple tal cual como dice Dios, así que yo creo que estamos bien. ¿Y creen que todavía es la iglesia del Señor? Sí, pues si a esa llegó Jesús. Si antes estaban dudando de que esa era la iglesia, pues ahora no tenemos dudas, pues a esa fue que llegó el Señor Jesús. Así que miren que viene la misma, ¿no? O en algún momento el Señor la terminó. Ha sido siempre la misma iglesia. Ahora, dice Mateo 3, 15 y 16, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. Y en ese momento el cielo se abrió. ¿En qué momento? Oiga, qué importante es el bautismo, mis queridos amigos. Ahí del cielo se abre, amén. Para mí fue así, para cuántos también fue así, hermanos. Antes uno aquí andaba como en tinieblas, ¿no? El cielo se abrió y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Eso es lo que dice Hechos, el apóstol Pedro, bautizaos, arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que nos hace vencer. Antes uno lucha solito. Voy a dejar de fumar. Una semana dejó de fumar y a la otra semana fumó las cajetillas que no se fumó la anterior.
No pudo, intentó, pero no pudo. Uno no puede porque no tiene el Espíritu Santo ahí. Cuando ya uno se bautiza, tiene el don del Espíritu Santo, uno, aunque aún sigue siendo pecador, pero ya hay alguien ayudándole ahí. Uno ha recibido del Espíritu Santo para poder tener valor para vencer. Amén. Muy bien. Ahora, dice la profecía que el ungido moriría. Algunos dicen, ay, yo si hubiera estado en ese concilio, eso donde se votó, yo no hubiera votado. Qué bueno que no estuvo, hermano, es cierto. Eso ya estaba entre la previsión profética, él tenía que entregar su vida, ¿no? Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y no por él mismo. En otra semana, o sea, 7 días más, o sea, 7 años más, ¿cierto? En otra semana confirmará el pacto a muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9, 26 al 27 acabamos de leer. ¿Ocurrió eso? Claro que sí. Jesús hizo cesar el sacrificio cuando se rasgó el velo. Murió el cordero original. El Señor dijo, ya no se necesitan aquí en adelante símbolos. ¿Y qué pasó con los conservadores de la iglesia en ese tiempo? Se negaban, no, sigamos matando el cordero, como eso toda la vida lo hemos hecho y ahora que... No, no, no. Miren, por eso nos toca ir entendiendo cuando el Señor va en la profecía, nos va mostrando hasta el escenario en el cual se está desarrollando la iglesia, ¿no? Entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado en alta voz, exhaló el Espíritu. 7 años para arrepentimiento. El Mesías en 3 años y medio después del inicio de su ministerio moriría en el año ¿qué? 31 después de Cristo. Ahí vamos a la mitad de la semana, como bien lo dice la profecía. ¿Hubo un rechazo final del pueblo de Dios? Pregunto, ¿apostató el pueblo de Israel? ¿Por qué apostató? Ok, algunos a veces dicen, el pueblo de Israel apostató cuando hizo el becerro de oro. ¿Y es cierto o no? Sí es cierto, pero miren ahí, por eso vuelvo y enfatizo en esa parte de que aunque a veces el pueblo de Dios cometa apostasías, no quiere decir que ya el Señor, expulsados, está esperando a ver dónde caían para crear otra, que eso es lo que hacen otros, ¿no? No, hicieron el becerro de oro, que eso me parece a mí grave, ¿es cierto? Pero el Señor sacó remanente ahí, los que no, se mataron unos a otros, y cierto, y esto. Hizo disciplina, puso... ¿Apostataron ahí para allá más en el desierto o esa fue la última? Uy, eso apostataron, qué cantidad, adoraron a Baal, oraban a otros dioses, que eso es grave también, pero no era el Congreso General de ese Israel. Eran apostasías parciales, infiltraciones, modas de las filisteas se metían adentro, eso que no pasó con esa iglesia. Y el Señor con misericordia, mandaba al Señor profetas, ¿y qué hacían con los profetas? Los apedreaban, los mataban, los ponían, eso era una belleza de iglesia, hermanos, tremendo. Aquí estamos en la gloria, hermanos, cuando uno lee la Biblia, qué bendición, ahorita estamos muy bien, hermano. Pero apostasía, ¿por qué aquí sí no se la rebajó? Hermanos, y les voy a decir, porque ahora sí fue el congreso de esa iglesia, el concilio, o sea, cuando Pilato se levanta frente a los que estaban allí, si usted lee el deseado de todas las gentes, no era por ahí gente del pueblo que estaba vendiendo manzanas y ahí estaba el Sanedrín, o sea, la autoridad. Y cuando él les pregunta, ¿a quién libero? ¿Qué dijeron? A Barrabás. Y él les dijo, ¿y entonces qué hago con el Cristo? ¿Y qué dijeron? Crucifica. Él decía, pero yo no le hallo culpa en él. Yo quiero ser inocente. ¿Y qué dijeron ellos? Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Oye, hermano. Ahí para allá, hermano, yo me imagino el secretario de ese tiempo tomando ese voto. Eso fue votado ya por ahí unánime, porque dijeron, ¿y entonces qué le hago? Crucifícale. Y esa fue la voz por mayoría que ganó, pero lo votó su iglesia. ¿Por qué aquí sí hay apostasía que no pudo echarle el Señor reversa porque cambiaron los principios? Ahora ya no eran trinitarios, no creían en Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino creían en Padre, creen en otro, están esperando todavía el Mesías, ¿cierto?
porque a Jesús lo aceptan, pero como profeta. Pero ellos quieren seguir esperando al Hijo del Hombre venir por primera vez. Entonces rechazaron a Cristo. Ahí sí ya es otra doctrina, ¿cierto? Ya lamentablemente muy bueno y tienen la Torá y guardan bien el sábado, esto. Son estrictos en su comida y todo eso, pero su doctrina cambió. No es la misma que era de la iglesia. Así que sacó el Señor un remanente de ahí y lo vino a preparar antes de. Hermanos, yo quisiera relevar algo antes de orar. Me gusta el espíritu con que Jesús vino e hizo su misión. Jesús ahí cuando lo estaban entregando y votando y disponiendo, él sabía que eso estaba mal hecho, lo que estaba haciendo la iglesia, pero me encanta cómo el Señor, hasta mismo Dios respeta lo que Él ha implementado de los parámetros de su iglesia. Jesús pudo haber dicho, no, pues yo soy Dios y voy a poner aquí orden porque no, eso votó la iglesia, es porque es la voluntad de Dios. Ay, no, pero eso fue una decisión 100% equivocada. Pero eso fue lo que Dios dijo, que esa iba a ser la voz. Entonces se va a dejar matar. Sí, no voy a usar mi poder. Él pudo haber usado su poder, ¿no? Haber liberado y castigado. Él fue sumiso y obedeció. El Señor respeta sus conductas, el Señor respeta su iglesia y su voz profética. Me encanta eso. ¿Quiénes somos nosotros a veces para cuestionar? Nosotros lo que debemos hacer es pedirle a nuestro Dios el estar firmes para no caer, el podernos entregar al Señor y hacer nuestra obra. Nuestra obra no es de juicio, no es de... Id y haced discípulos. ¿Cuántos aquí en esta noche quisieran decirle, Señor, ayúdame porque yo quiero con la ayuda de Dios estar firme, pertenecer a tu iglesia y poder creer a tu voz profética para que cuando tú vengas yo todavía esté en la iglesia remanente del Señor? Colóquese de pie si ese es su anhelo en su corazón.